Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta mañana, donde hoy vamos a estar también escudriñando temas de la palabra del Señor, que nos va a ayudar mucho a entender y poder crecer. Bienvenidas cada uno de ustedes, los que están aprendiendo, los que permanecen siempre fieles. Esto es bueno. La fidelidad a Dios y la fidelidad en cada clase. No se pierde ninguna clase de las que estamos dando porque no la estamos repitiendo. Porque a veces no se repite y otras sí, porque hay mucho material. Hay tanto material que, y gloria a Dios por eso, porque podemos aprender muchos temas al cual podemos crecer. Hoy quiero hablarle sobre lo que es la oración, que siempre lo sabemos, parte de la oración, cómo podemos nosotros crecer a través, pero quiero enfocarle que la oración es una llave. Y no solamente es una sola llave, hay muchas llaves. Como le dijo el Señor a Pedro, te daré las llaves, no la llave, las llaves. Y cuando hablamos también de oración, de la llave, la oración es parte de una llave, porque está la danza, que es una llave, está el cántico nuevo, que es una llave, está el ayuno, que es una llave, el leer la palabra es una llave, la adoración también es una llave, los ministerios son llaves. Por eso que el Señor le dijo a Pedro, te daré las llaves, y una de las llaves es la oración. Y si tenemos una llave, ¿para qué sirve una llave? Para abrir puertas. ¿Cuáles son las puertas? La puerta al mundo espiritual. Dentro de las temáticas de la oración que hemos visto, principalmente en los días martes, vemos los portales de la oración, que ahí hablamos de oración, gemir, clamor, intercesión y las apelaciones. Esos son los niveles de lo que es la oración. Si no alcanzan a anotar, va a quedar el video después para que ustedes los puedan ver en YouTube y ustedes puedan tomar notas de todo lo que hoy estamos viendo, porque hoy estamos creyendo que el Señor nos va a seguir bendiciendo en todos estos temas. También están las jurisdicciones en la oración. La jurisdicción tienen que ver con derechos legales. Hay oraciones que a veces no llegan ante la presencia del Señor porque no estamos en el orden. Necesitamos una jurisdicción. Jurisdicción es un derecho legal para yo intervenir en alguna oración. Los derechos legales de la oración es que el Señor nos dio poder y autoridad. Esa palabra de que el Señor nos dio autoridad es la palabra exousia, que significa derecho legal. Ese es el término de lo que son estos términos que usamos de la oración. Están también las cortes espirituales. Eso es cuando nosotros llevamos una corte, una oración la llevamos a una corte espiritual. Ese se llama la apelación. Y eso son términos que se dan aquí en la tierra. Que cualquier persona que va a una corte puede pedir una apelación al juez, y el juez tiene que darle una apelación, que es una prórroga para poder buscar más evidencias para que la persona que lo están condenando no pueda ser condenado por la apelación, que hay juntar pruebas y que esas pruebas van a indicar que no es culpable. Esto se da en el mundo espiritual, porque en la oración tenemos que la oración llega ante el trono de Dios, y la oración llega ahí donde está el Padre, que es el juez. El juez, por eso es una corte espiritual, donde está el abogado, Cristo, donde está Satanás, que el Señor lo reprenda, como el acusador. Están los vigías, los espíritus asignados, los espíritus vigilantes y los espíritus escribanos, que toman nota de todo lo que podamos nosotros hacer en contra, y derribando los argumentos. Es lo que menciona también 2 de Corintios 10:5, derribando todo argumento y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay que derribar argumentos. El enemigo va a presentar argumentos. Mire qué importante eso, que cuando el enemigo entra en una corte de acusación, jamás ellos van a presentar argumentos que no sean verídicos. Van a presentar acusaciones legales. Es la única manera en que el Satanás, que el Señor lo reprende, los demonios no mienten, es cuando se presentan en una corte espiritual. ¿Por qué? Porque si se presenta en una corte espiritual, no van a ir a Dios diciendo, bueno, voy a tirar este caso y quizá a lo mejor Dios se olvide. No, saben que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, todo lo sabe. Entonces no van a presentarte un argumento
inválido o por casualidad lo tiraron. No, el enemigo presenta argumentos que sí sucedieron. Pecado, falta de amor, algo que hemos hecho mal ante la presencia del Señor, lo que le pasó a Pedro. Pedro fue presentado cuando Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás te ha pedido. Hay una versión que dice te ha solicitado. Otra versión dice te ha pedido permiso. Entonces, cuando le habló Jesús, no le dijo Pedro, porque cuando el Señor llamó a Simón, que era Simón Cefa, le cambió el nombre y le dijo: te llamarás Pedro, Petro, piedra pequeña. Pero cuando ya a 48 horas antes de Jesús ir a la cruz, le dijo: Simón, Simón. Verí qué interesante. ¿Por qué no le dijo Pedro? Porque en calidad de Simón, el viejo hombre, tenía derecho legal. Había algo que él no había soltado durante el tiempo que estuvo con Jesús. Y ahí vino Satanás, le presentó un argumento y ahí Jesús dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido, te ha solicitado, ha pedido permiso porque tenía derecho legal. Y uno de los textos originales, la Valera, dice: y una vez que vuelva a tus hermanos, confirma a tus hermanos. Pero los textos originales dicen: y una vez que tú eras arrepentido, volverás a tus hermanos. Y ahí utiliza ese texto clave: una vez que tú eras arrepentido, Pedro, en calidad de Simón. Una vez que Simón te haya arrepentido, volverás a tus hermanos. Esto es toda una enseñanza que hay mucho que profundizar. Por eso hay que tener cuidado con las cortes espirituales. Y también quitando los altares. Siempre en la oración tenemos que quitar altares. Y si hay altares, ¿qué es lo que hay? Hay velas, hay fuegos extraños en la oración. Recuerden que también la Escritura habla de personajes que hicieron fuego extraño, fueron consumidos, el producto de que se presentan fuegos, Nabot y Abiú. Es importante todo lo que estamos hoy aprendiendo, porque aquí hablamos de muchos temas de imparticiones, hablamos de derechos legales, y siempre, si se trata de una oración de ataque, usted ocupe quitando altares. Que eso lo hemos mencionado también, hay un libro que he escrito de eso, cómo quitar esas áreas de contaminación de los altares. Porque si hay un altar van a haber velas, van a haber fuegos extraños. Todo un tema que nos va a ayudar mucho a entender más el mundo espiritual. La física cuántica también nos habla de la oración. Que es la física cuántica? La física cuántica habla que cuando nosotros oramos, Dios puede intervenir aún en la muerte. O sea, antes de la muerte Dios puede intervenir. Por eso que nosotros oramos, y esa persona que quizás está a punto de irse o de morir, pero la oración hace que ese cuerpo vuelva nuevamente hacia el cuerpo. Hay muchos casos en que las personas han fallecido y después de que la gente está intercediendo, estos vuelven al cuerpo nuevamente. ¿Por qué es eso? Producto de la oración del pueblo. Esto es poderoso. Y la mente en la oración. Tenemos que conectar nuestra mente en la oración. Cuando nosotros oremos, tiene que colocarlo en su mente, imaginarlo, verlo. No es solamente porque muchos pueden hablar, pero su mente está por China. Usted cuando hable algo, véalo en su mente hecho. Ejemplo, si está usted orando por un hijo que vuelva a Cristo, véalo entrar a la iglesia, véalo orando, véalo como ministro, véalo profetizando, véalo como ministro. Usted tiene que verlo, porque la oración eficaz del justo puede mucho, pero también la mente juega a veces, nos puede jugar en contra. ¿Por qué? Recuerde que el enemigo, los primeros ataques son a través de los sentidos. Usted puede hablar, pero la mente, el enemigo le va a colocar: no va a ser así, es difícil, es porque está en vicio, porque está en droga, es porque está en el mundo, y ahí te juega en contra y al final no recibimos respuesta. Mire que, y estos son solamente títulos de mucho material que estamos exponiendo los días sábados en la Escuela de Liberación, pero nos ayuda mucho a entender cuán importante es seguir aprendiendo y edificándonos más en la presencia del Señor. Y los actos proféticos, gran parte de lo que estamos hoy hablando lo hemos enseñado y también lo hemos hablado a través de actos proféticos que se hacen también a través de la oración. Hay mucho material, por eso es que traten lo posible de no perderse ninguna clase, porque al perderse una clase después ya volvemos, usted vuelve atrás y no va a poder ir avanzando en otras clases también que necesitamos ir avanzando. El mundo espiritual es avance
Y a veces repito clase porque hay más argumentos y más ideas de las cosas que Dios me ha dado, y cuando viene algo mayor, nuevamente la comparto el tema para profundizar otra idea mayor todavía y mayor revelación de estos temas. El tema es entonces que la oración es una llave. Tenemos Romanos 8:26, donde nos dice claramente a través de la palabra, de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que quiere decir este pasaje es que el Espíritu Santo también es un intercesor. Recuerde que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. El Jesús, recuerde que era intercesor. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús, abogado, intercesor. Pero Jesús dijo, me es necesario que yo me vaya, aunque siempre está, pero voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, que significa el Paracleto. Paracleto viene de la palabra también que es intercesor y abogado. Mire qué importante eso, porque el Espíritu también intercede. Y aquí está una base donde dice el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros. O sea, tenemos a Cristo que intercede y tenemos al Espíritu Santo que también intercede con gemidos indecibles. La versión BAT nos aclara más el concepto. Dice, asimismo nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. Mire qué importante eso, porque quizás muchos dirán, yo sé orar, yo ya llevo harto tiempo, pero nadie sabe orar. Y no estoy hablando de decir palabras, estoy hablando de la profundidad del Espíritu. No sabemos qué pedir, no sabemos qué orar. Por eso que orar no significa decir solamente palabras, es una comunión, es una relación, es una intimidad con el Espíritu Santo para que nos diga qué tenemos que decir, porque no sabemos qué pedir, dice la versión BAT de Romanos 8:26. A la vez también la versión BLA nos aclara más, donde nos dice, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir. Mire qué profundidad en esa versión. No sabemos qué pedir. No sabemos cómo pedir. Y tampoco sabemos qué pedir. Y es una gran realidad, porque no es solamente palabra. No es solamente repetir palabras, porque muchas veces, a veces también nosotros repetimos. Hay personas que utilizan términos de otros, utilizan conceptos de otros, palabras de otros, profecías, hasta las lenguas las utilizan que son de otros. Eso es una imitación, ahí no está Dios. Escuche, cuando usted vea que alguien habla en lengua y esa lengua la repitió otro, no es Dios ahí. No es Dios. Aún en los términos, las palabras, hay gente que hasta imita hasta otras personas. Me recuerdo hace muchos años atrás, a gran parte conocieron al evangelista puertorriqueño G. Ávila, ¿cierto? Un hombre que Dios lo usó de una manera poderosa, tremenda, un gran general. Pero cuando a él comenzó a predicar, empezó a sanar, a ganar gente, muchas almas, y aparecieron después, al tiempo, aparecieron muchos G. Ávila, con el mismo tono de voz, con las mismas lenguas, y hasta el día de hoy hay gente que todavía cuando habla repite las lenguas de Gigi Ávila. Eso es copia, eso no es ser auténtico y no es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no copia nada, es auténtico, cada uno tiene sus propias lenguas, así que no imite a nadie. Sí puede imitar en conducta, en obra, en su búsqueda, pero cuando repitamos cosas que él habla en lengua y yo le digo, me gustó esa lengua, la voy a repetir, y empezamos a hacer lo mismo, no está Dios ahí. Eso es imposible. Eso son muchas cosas que necesitamos aprender. ¿Y por qué la gente repite? Por la emoción. Que también hemos dado mucha enseñanza sobre el cuidado de las emociones. La emoción es muy traicionera. Por eso es que tenemos que tener un dominio propio. El del dominio propio es al cuerpo. Dios nos dio poder, amor y dominio propio. El poder es a la mente, para orar, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. El amor va al corazón, al alma, a las emociones, a los sentimientos. Y el poder del dominio propio, porque son los tres poderes, el dominio propio es
un espíritu al tener dominio del cuerpo, de las emociones y todo lo que es el cuerpo. Wow. En el trono celestial, Apocalipsis 4:1 nos habla que la oración, después que esto miré y una puerta abierta. Esto es lo que hace la oración. He aquí, Juan dice que vio una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo y dijo: sube acá. Juan, en la isla de Patmos, vio una puerta abierta en el cielo. Y detrás de esa puerta abierta escuchó la voz que dijo: sube acá. Y él salió en su espíritu y entró en esa puerta y se le pudo revelar lo que fue Apocalipsis. Apocalipsis significa quitar la tapa. Ese es uno de los significados, quitar la tapa. ¿Y qué significa quitar? Es para ver lo que hay dentro. No se puede ver algo dentro si no se quita la tapa. Y en este caso es lo mismo, porque había una puerta. No se puede saber qué es lo que hay detrás de una puerta a menos que entres por esa puerta. Mire qué profundo todo lo que hoy estamos dando a conocer. Entonces, Juan vio esa puerta. Esa puerta de lo que vio Juan es la palabra de Surá. Ahí está escrito para que ustedes vayan, los que están tomando nota, puedan ir aprendiendo más los términos. Puerta del griego, porque estamos en el Nuevo Testamento, Apocalipsis, es la palabra de Surá. Y de Surá significa una entrada. De Surá significa una puerta. Y de Surá significa un portal. Las puertas son portales, son entradas. Y mire que también el mundo espiritual, que Satanás, el Señor lo reprende, ellos también utilizan portales. Y ahí entramos en lo que estoy estudiando en ufología, que hay naves que entran por portales. Si usted se recuerda también la Torre de Babel, muchos de ustedes lo han leído. La Torre de Babel dice que estaban construyendo una torre para llegar a Dios. Pero usemos lógica. Nadie va a construir una torre para llegar a los cielos. ¿Por qué? Porque pasando ya este primer cielo, ya el aire se acaba y se va a morir ahogado. Entonces, no ese es el concepto. Muchos lo tienen porque ahí también hay malas interpretaciones, principalmente de los términos que dice Valera, que ha sido de Renes y para no Valera, dos frailes católicos. Ellos son los que tradujeron la Biblia. Que hay un poco de error en eso, en los términos. Porque cuando la escritura, si nos vamos a los términos original, en los términos originales no es solamente que estaban construyendo un edificio para que llegara a Dios. En la lógica eso no está en la mente. No está en la mente, porque nadie construye edificio porque va a tener que llegar a un segundo cielo, menos va a llegar a un segundo cielo que están los planetas. Antes de llegar ahí ya se van a morir por el oxígeno. ¿Qué entonces sucede? ¿Por qué estaban construyendo la Torre de Babel en aquel lugar? Porque ellos sabían que ahí había un portal. Mire qué importante eso. Ahí había un portal. Si ellos pudieran llegar a aquel lugar, en ese cielo podrían entrar en una dimensión de otro lugar. Por eso que ahí esa palabra que querían subir para llegar hacia Dios, ellos, según en su lógica, era un portal que estaba ahí en ese lugar. De ahí se confunden las lenguas. De ahí de Babel sale Babilonia. Mire qué importante, porque antiguamente, antes de que sea Babilonia, estaba bien. Estaban buscando, estaban haciendo las cosas bien, pero de Babel pasó a ser Babilonia, que es el lugar de demonio o habitación de demonio. Eso significa Babilonia, habitación de demonio, y de ahí se confunde todo, y ahí viene el caos, viene Dios, los confunde y las lenguas se esparcen por todo el mundo. Por eso tenemos lenguas por todo el mundo, porque ahí mismo también ese pasaje dice que todos hablaban una misma lengua, pero por el hombre, por querer llegar ante cosas que no tienen que abrir puertas espirituales, dimensiones de surá, portales, vino todo lo que hoy conocemos de lenguas en todo el mundo. Avanzo. Primer impedimento que se puede dar en una oración eficaz es la falta de perdón. Cuando nos enojamos, cuando nos airamos, recuerde que trate lo posible, si se enoja, antes que se oculte el sol, pida perdón. Recuerde que también habla la Escritura, Lamentaciones, que cada mañana son renovadas sus misericordias, ¿cierto? Textos que lo sabemos. Cada mañana son renovadas sus misericordias, pero cada mañana no está hablando de la mañana, de 4 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, 6, no está hablando de ese tipo de mañana, porque usted está usando el calendario romano gregoriano, el que tenemos ahora.
cuando dice que cada mañana tenemos que irnos al calendario hebreo. Y el calendario hebreo judío es lunisolar. El calendario hebreo es lunisolar. ¿Qué significa? Ahí aplica, recuerde que cuando dice la escritura, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso significa que si viene el sol y se ocultó y no alcanzaste a perdonar o a pedir perdón, no hay misericordia. Porque la misericordia, cuando dice cada mañana, no es 3, 4 de la mañana, es cuando se ocultó el sol. Cuando se ocultó el sol, ahí comienza la misericordia de Dios. Mire qué poderoso todo esto. Pero nosotros entendemos mañana por el calendario que tenemos ahora, pero no podemos regirnos por el calendario de ahora. Es hebreo, el calendario judío, que es lunisolar. O sea, se ocultó el sol y ahí comenzaron la misericordia. Y tenemos de las 6, son las 4 vigilias de la madrugada. De las 6 hay que contar 3. Primera vigilia de las 6, 7, 8, 9. Esa es la primera vigilia. Lo digo de nuevo. Primera vigilia de la noche, que se le llama, comienza a las 6. Y contamos 3, 6, 7, 8, 9. Primera vigilia. Segunda vigilia de 9, 10, 11, 12. Segunda vigilia. Tercera vigilia, 12, 1, 2, 3. Siempre de a 3. Esa es tercera vigilia. Y cuarta vigilia, 4, 5 y 6. Mire qué poderoso todo lo que estamos aprendiendo en esto, porque nos ayuda mucho a entender. No sé si lo entendieron bien, pero de todas maneras va a quedar este video para que ustedes los puedan tener, de la importancia que estamos hoy aprendiendo más estos términos que necesitamos aprender. Entonces, la falta de perdón es un impedimento. Hebreos 12:15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Cuando aquí hablamos de una raíz de amargura. No hablamos de una amargura normal, que todos podemos amargarnos. Todos podemos quizás pasar un momento de debilidad o una cosa que es normal, pero volver nuevamente a controlarlo. Ejemplo, ¿usted se puede enojar? Sí, se puede enojar. Airado, pero no pequéis. Pero si peca, eso significa que ya si se pone el sol y pasan días, pasan meses y pasan años y sigue enojado, entonces ya hay un problema ahí. Ahí se produjo una raíz. Y la amargura también, porque usted, ejemplo, le dice una mala noticia, usted no se va a alegrar, usted se va a amargar. Es normal. Es normal. Nos amargamos, nos da pena, nos da dolor. Una mala noticia, fallece alguien, lo que está sucediendo en el mundo, hay guerras, hay muertes, nos amargamos, nos da dolor. Pero cuando pase a una raíz, ahí está el problema. Porque esa raíz ya va a estorbar. Entonces no es lo mismo tener una tristeza o una amargura que tener una raíz de amargura. Y también ahí aplica la raíz de todos los males, el amor al dinero, porque es una raíz. Y esto es como un árbol. Si usted ve un árbol, a veces a lo mejor a usted le ha tocado sacar un árbol y ese árbol ha costado mucho. ¿Por qué? Porque tiene tantas raíces. Y esas raíces se expanden por muchos lugares y esas raíces a veces son muy firmes, muy duras, que son difíciles de cortar. Y a veces se corta y después al tiempo vuelve a crecer ese árbol que usted no quería que estuviera ahí. Así son las raíces. Así son estas faltas de amor, falta de amargura, que usted quizás dice: yo oré, ya se me quitó, pero de repente brota otra vez, porque es una raíz. Qué poderoso lo que hoy estamos dando a conocer. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, y para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestra ofensa. Hay que perdonar. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Se fija qué importante esto? Porque si nosotros, es uno de los impedimentos de lo que estamos viendo de la oración, que es una llave. Pero a veces estos impedimentos nos impiden en nosotros poder avanzar y crecer. Ahora, el perdonar es una etapa. No es que si alguien te hirió, inmediatamente tienes que pedir perdón. No, analicemos ese texto, porque a veces se cometen errores. El perdonar es un proceso. Eso significa, recuerde que cuando se produce una herida, se produce algo que ya es doloroso. Isaías dice: acordaos de las cosas pasadas. Pero Isaías también dice: no recordar las cosas pasadas. No es contradicción.
Sino que cuando Isaías, el profeta, está hablando, no recordé las cosas pasadas, está hablando porque es una herida, porque es un dolor, algo te afectó, algo te hirió. Pero cuando dice ya acordado de las cosas pasadas, es porque ya no es una herida, sino es una cicatriz. Cuando sea una cicatriz en el daño que te hicieron, pide perdón. Porque muchas veces estos textos los usamos tan mal en las congregaciones y obligamos a la gente, no tienes que pedir perdón. Tienes que pedir perdón porque la palabra, y usamos muchos textos, pero no es tan así. Hay que pedir perdón cuando ya sea una cicatriz. Por eso que muchas veces, a lo mejor muchas veces usted ha perdonado a alguien, pero después le volvió, cuando vio a la persona, le volvió la rabia, le volvió el dolor. ¿Por qué? Porque no se ha sanado. Hay que sanar eso primero y luego cuando usted esté sano decir gracias Señor porque estoy sano, puedo perdonar al que me ofendió, puedo perdonar al que me hirió porque ya no me afecta, ya es un mal recuerdo, ya es algo que pasó, ya es una cicatriz, la cicatriz no sangra, no duele, puedo perdonar. Eso es el perdonar. ¿En qué tiempo? No se puede perdonar con la herida abierta, porque la herida sangra, duele y afecta. El perdonar no es una opción, sino una condición que nosotros tenemos que hacer para que tu oración llegue ante la presencia del Señor, pero no llegue con estorbo. Esto como si vemos nosotros aquí, es como este río, parte de un río. En esto aquí podemos ver un río muy cristalino, vegetación verde, un río que fluye, un río que corre, y deben haber también pececitos ahí en ese lugar. O sea, río que corre, hay vida. Pero río que no corre, hay muerte. Ahí ya hay un mal olor, no hay vida ahí, ya solamente a veces sí hay seres que nacen producto también de esto que son microbios, pero ese es otro punto. Pero ahí no va a haber un agua que pueda usted beber o bañarse. Yo creo que ninguno se vaya a bañar en esa agua que vemos ahí abajo, estancada. Así es la falta de perdón. Así es cuando no perdonamos. Y la Escritura dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero a veces esos ríos nosotros impedimos que corran y están estancados. Por eso estamos con problema emocional, estamos con falta de amor, falta de perdón, no avanzamos porque tenemos aguas estancadas, y el Señor no es aguas estancadas. Del interior siempre van a fluir constantemente ríos de agua viva, pero si no está Dios, son ríos de agua muerta. Es muy claro en este concepto cuán importante es desligarnos de situaciones, de cosas quizás que tenemos por derecho legal. La falta de perdón es como un agua estancada. Por eso que pida al Señor que le ayude a cicatrizar. Ahora, ¿cómo se hace eso? También con una consejería. Si hay algo que usted no puede quitar y ora y ayuna y todavía tiene esa herida, todavía tiene ese dolor, ahí entran los ministros. Por eso es que el Señor dejó al ministro de liberación para que usted no esté solo. Salmo 32, verso 3, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Hay que hablar. Salmo 32, verso 3. Hay que hablar. Otro texto más claro dice, mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. Necesitamos hablar. Hay gente que guarda herida. Ejemplo, una violación, porque da vergüenza, porque qué van a decir el hermano, qué va a decir el líder, qué va a decir el... y guardan eso. Eso le va a producir enfermedades al cuerpo, al alma y al espíritu. Mire qué importante hoy toda esta enseñanza que estamos aprendiendo. Y eso es un agua estancada. Por eso ministrese, hablemos, conversemos. Y esto queda delante del Señor. Y nada más, y el ministro, nadie más lo sabe. Son consejería. Si necesita consejería, siempre estamos acá. Siempre estamos para ayudar, para aconsejar, para si tienen un sueño y no lo entiende, aquí estamos para poder ayudar en lo que estamos avanzando, para poder ayudarle en lo posible. Un mensaje, si me llamó y estoy ocupado, porque siempre estoy, a veces estoy en clase, pero si estoy en clase, mándeme un audio, mándeme mensaje y yo le voy a responder lo más rápido posible. Siempre lo hago así, pero es importante hacerlo. Conversemos. Avanzo. Son 10:41, ya unos 5 minutos y dejo la clase porque ahí tengo que entrar en otra clase, que ahí voy a estar otras 2-3 horas más. Pero es importante aprender. El mayor pecado es la ignorancia. Mire lo que dice
la regla de la oración. Salmos 6:12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es el Padre Nuestro, que es el prototipo de cómo hacer una oración. Pero dentro del Padre Nuestro aparece este texto. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, hay que perdonar. Porque si no perdonamos, entonces es la oración que va a ser de impedimento para que llegue ante la presencia del Señor. Y esta regla de perdonar está en el Padre Nuestro. Juan 3:15, primera de Juan. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Wow, aquí está fuerte. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Y a veces podemos decir, no, que yo no mato a una persona, yo no soy asesino, pero si aborrece a tu hermano, eres homicida. Y estás en una cárcel, porque el perdón te va a liberar. Qué importante este estudio que hoy estamos dando en esta mañana, porque tenemos que soltar las cargas, tenemos que liberarnos. Si hay cosas que todavía te cuestan dejar, ministra esa área. ¿Cómo sabemos que necesitamos ministro? Fácil. Usted puede hacerse autoliberación. Señor, quita lo que estoy viviendo. Quita este pecado. Quita, Señor, esta falta de amor. Quita, Señor, esta herida. Sáname de esto. Y usted puede hacerse autoliberaciones. Pero si no sucede nada, ahí dentro los ministros. Hay cosas que usted va a orar y se van a quitar. No necesita ministro. Pero si no se quitan a través de una oración, de un ayuno y muchas cosas, mucho tiempo, ahí dentro de los ministros, jerarquía con jerarquía, porque ellos van a poder entrar a un mundo espiritual donde usted necesita ayuda. Todos nos necesitamos. Yo le necesito, usted me necesita. Este es el cuerpo de Cristo. Y la oración también, a veces hay oraciones sin alineamiento a la palabra de Dios. Es como a veces nosotros decimos, Señor, dame un trabajo, ayúdame, necesito este trabajo, pero es una oración sin alineamiento. Porque a veces las personas oramos por cosas que necesitamos, que está bien, pero no consideramos a Dios en esto. Y queremos el buen trabajo, pero después no estamos alineados en la oración. Y cuando tenemos el trabajo, podrías orar, estar orando fervientemente en la promoción de tu trabajo, que no es malo, pero después no sea que esa oración, como no consultaste a Dios, te aleje de tu familia, te aleje de Dios, te aleje de la iglesia, te aleje de tu don, de tu llamado, de tus obligaciones espirituales. Se fija que a veces oramos y pedimos mal, como dice la Escritura, a veces pedí y no recibí porque pedí mal. ¿Para qué? Para vuestro beneficio. Entonces, en todo lo que sea de orar, preséntale al Señor. Señor, me gustaría cambiarme de trabajo. ¿Qué dices tú? Señor, voy a ir a tal lugar. ¿Qué dices tú? Voy a ir a ver a tal persona. ¿Qué dices tú, Señor? Se fija que es muy diferente, y ahí el Espíritu Santo, a través de Cristo, le va a colocar, le va a abrir las puertas y todo se va a dar bien. Pero a veces nosotros nos arrebatamos en la emoción y vamos y al final hay problemas. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con todo ruego y con toda acción de gracia. Son tres cosas que tenemos que hacer en la oración. No hay que estar afanoso. Recuerde que la Escritura dice cada día tiene su propio afán. No estemos afanados, sino que cuando oremos hagámoslo fervientemente delante del Señor, presentar las peticiones con una oración, con ruegos y con acción de gracia. Y lo que menos se hace es acción de gracia, porque a veces nosotros estamos orando por la salud, por un problema económico, pero no damos gracias. Mire qué detalle importante esto también. Cada vez que usted haga una oración, dele gracias. Ahí aplica llamar las cosas que no son como si fuesen. Ahí aplica la fe y la obra. La fe sin obra es muerta. Yo pido, lo llevo a mi mente y lo creo. Y te digo, gracias, Señor, porque ya creo que eso viene. Ya eso está. Ya ese es el tiempo de eternidad. Ese es el tiempo presente. Ese es el tiempo de la eternidad, y que la eternidad no se da ni pasado ni en futuro, es presente. El tiempo de eternidad es presente, porque no hay día, ni hora, ni nada, ni año. Es presente, es el hoy. Entonces, todo esto nos ayuda mucho a entender
los conceptos que necesitamos hacer. Lo que oro, tengo que llevarlo a mi mente. Vamos a dejar ahí la clase y bueno, agradecido a Dios porque confiamos en que el Señor nos va a ayudar mucho a entender más esta enseñanza y nos ayuda mucho a reforzar lo que es el clamor y poder entender una oración eficaz, porque la oración es muy poderosa, pero tenemos que hacerla bien, porque si no la hacemos bien, vamos a cometer muchos errores emocionales, nos vamos a emocionar y no es así la idea. En la oración uno tiene que ser claro, la oración tiene que ser direccionada, no se emocione en la oración tiene que ser clara, la oración tiene que ser direccionada para que así tengamos un buen recibimiento en el cielo. Este es el tema de hoy sobre la oración, donde podemos entender que la oración es una llave. Hay muchas llaves. Cada llave abre muchas puertas y dentro de esas muchas puertas existe la llave de la oración. Por eso nunca deje de pedir, de orar, pero para poder entrar a una puerta sin una llave usted no puede entrar. Usted cuando va a su casa tiene que, ahora está más moderno, ahora se coloca un código, los números y entra. Ahora si usted tiene su llave, pues coloca la llave. Entonces para poder llegar al reino, coloque el código perfecto, coloque la llave perfecta para que así pueda entrar al lugar que usted necesita llegar.